Continúa esta situación tan compleja, la migración que existe, pero la desesperación también que empuja a estas personas a buscar cualquier opción, e incluso a veces poniendo de por medio el poco dinero que han conseguido para poder cruzar la frontera en busca de una mejor vida. Por ello, es preciso seguir hablando con quienes son conocedores de este tema y poder entender más el contexto de lo que está sucediendo. Por eso esta mañana agradezco su presencia aquí a Jorge Andrade, investigador independiente en temas de migración, que está aquí este viernes en Mega Noticias Informa. Y muchas gracias, investigador. Preguntarle primero, estas situaciones que seguimos viendo en tan poco tiempo, las personas que pierden la vida por intentar justamente mejorar la propia y la de sus familiares. ¿Dónde está la clave para poder detener esto? De verdad, no existe una forma clara para hacerlo claro, sin estar violentando a quienes buscan esto justamente, cruzar hacia los Estados Unidos. Francisco, buenos días, un saludo a todo tu auditorio. Pues es lamentable la pérdida de vidas que se sigue teniendo de las personas que buscan una mejoría para sus familias y pues la manera de detenerlo considero que tiene que ver con la oportunidad en empleos, los salarios bien remunerados, que lo que ellos puedan percibir les alcance para salud, para los servicios de su casa, para alimentación y para la educación. O sea, es la manera en que las personas van a estar desistiendo de buscar opciones para llegar a Estados Unidos. Y pues las cifras ahí están, o sea, mientras México recibió más de 50,000 millones de dólares vía remesas el año pasado, pues tenemos que el 43% de la población de México está en situación de pobreza, en donde los índices de marginación se encuentran en entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, en donde lamentablemente pertenecen las personas que también fallecieron, que son de Oaxaca. Entonces, vemos una situación bastante complicada y que mientras haya una política restrictiva en cuanto a la migración, tanto en Estados Unidos, México, pues van a seguir utilizando a estos polleros, a estos traficantes de personas que están coludidos no solamente con las autoridades mexicanas, inclusive hasta con autoridades en el país de llegada, como es Estados Unidos, y que bueno, que estarán buscando llegar a los lugares de trabajo en donde tengan mejores oportunidades. Y es claro, tenemos fronteras en Europa en donde las condiciones económicas son las mismas y las personas pasan sin ningún problema a tomarse un café y regresan, algo que en un sueño, en una utopía sería lo que estaríamos buscando nosotros con nuestros vecinos del norte. Algo que parece también se pierde mucho de la escena cuando hablamos de esta situación de migración es de que posiblemente influido por la presencia de las caravanas que provienen de personas de Centroamérica y otros países, se nos olvida que también este fenómeno de migración implica a muchos connacionales. Son muchísimos los mexicanos que quieren cruzar la frontera de manera ilegal. Esta situación de que existan, por cierto, las propias caravanas que inician nuevamente a movilizarse desde Tapachula a otra, también conlleva a que hasta la propia autoridad y el gobierno mexicano se pueda eximir un poco de este aspecto de que parece que nadie los está señalando, de que tampoco favorecen para impedir la migración tan solo de los mexicanos. Es una situación compleja. He señalado en otros momentos que todos hacen uso del migrante, de la pobreza, de todo esto que conlleva. Entonces, estas caravanas, pues desafortunadamente también utilizan al migrante, lo utilizan con el sueño de que van a poder cruzar, atiborrando las fronteras en el norte. Eh, Se nos olvida que somos Estados-nación, que tenemos una geopolítica muy bien delimitada, que somos vecinos de Estados Unidos, una de las naciones más poderosas del mundo, y que al fin y al cabo en algún momento iban a poner ellos un orden. Y lo hemos visto en el proceso histórico, por lo menos de las últimas décadas. Cierre de las fronteras, Tijuana, Sonora, Ciudad Juárez, se incrementó la seguridad a partir de los eventos del 11 de septiembre
Y bueno, ahora también bajo el argumento de la pandemia, pues bueno, vuelven a cerrar la frontera con este título 42 y que claro, los mexicanos están a la misma par que los migrantes centroamericanos, caribeños o transoceánicos que quieren llegar hacia Estados Unidos. La violencia que se vive en estados fronterizos y en otros lugares como Michoacán, Guerrero, pues es lo que orilla que las personas tengan que salir. O sea, ya inclusive ellos muchas veces no están con esta mentalidad de emigrar, pero por la misma violencia que se vive por los sembradíos de amapola, de marihuana o los laboratorios para la síntesis de droga, pues los lleva a que tengan que buscar una salida y sus redes familiares están en Estados Unidos, no se van a otras entidades, se van en donde tienen sus redes familiares y pues bueno, vemos esta situación que empuja a que estas familias mexicanas pues estén tratando de llegar hacia Estados Unidos, en donde inclusive el coyotaje, el pollerismo, los polleros han sido ya cooptados por el mismo crimen organizado. Antes los polleros pues era una figura que inclusive vivía dentro de las comunidades, y los llevaban, hacían una labor, cobraban, claro, como tiene que ver toda esta cuestión de, de personas indocumentadas, pero no los entregaban al crimen organizado, no los privaban de su libertad, no los orillaban a viajar en estos trailers sin ventilación, que les ocasiona desafortunadamente la muerte, sino que se ha ido cada vez más deshumanizando inclusive este mismo trabajo porque el migrante representa dinero. Entonces, eh, se debe de tener todos estos elementos para entender también el por qué siguen buscando llegar al norte. Inclusive en nuestro país se convierten en héroes por toda esta cantidad de dinero que mandan anualmente a México, pero siguen estando desprotegidos. También en este fenómeno me parece que algo que está sucediendo es de que mientras las leyes no se relajen en las fronteras, sobre todo en la frontera de México con Estados Unidos para cruzar, pues los mayores beneficiados están siendo los criminales, porque ya las redes de trata de personas y otros que también abusan de esta situación, pues día con día siguen ganando dinero y para muestra lo que acabamos de platicar un poco antes de que ingresara, otras personas que mueren por subir a un vehículo que quién sabe cuánto les habrán cobrado. ¿Se les está pasando esto por alto a las autoridades también? Se saben, se conoce, inclusive hubo datos que presentó el canciller de toda esta cuestión de los polleros, del crimen organizado, cómo están coludidos. Eh, se conoce, porque inclusive baña a autoridades tanto mexicanas como de Estados Unidos. Eh, Saben, en esta cuestión del tráiler, que ahorita está muy sonado, pues pasaron por dos garitas y no los detectaron. Entonces eso implica o que iban muy bien ocultos, o que hay una colusión con las autoridades. Ahorita podemos decir que una persona que es entregada a Estados Unidos saliendo desde su comunidad de origen puede pagar de entre los 8 10 mil dólares para poder llegar. Y ese dinero va siendo distribuido entre diferentes personas, no nada más que se encuentran dentro de estos grupos organizados de tráfico de personas, sino entre las mismas autoridades. Y esos datos, si ustedes leen los informes de las organizaciones que están sacando anualmente, ahí se ha señalado cómo todos estos grupos, inclusive de seguridad en México, están recibiendo parte de ese dinero. Son cantidades impresionantes de dinero los que se manejan. Difícil de seguir, precisamente porque son del crimen organizado. Pero bueno, sería también preguntarle a estas grandes compañías que se encargan de las remesas, que reciben el dinero también, pues es como muchas veces estas personas utilizan esos medios para pagarle a los polleros. Y bueno, los datos ahí están, y tiene que ver también con voluntad política para ir
desbaratando a todas estas redes. Le agradezco mucho estos minutos que nos acaba de brindar, sobre todo porque esta perspectiva es útil para que las personas podamos entender más lo que está sucediendo y lo que hace falta por hacer, que desafortunadamente las autoridades o no quieren o hacen como que no pueden. Muchísimas gracias y que tenga muy buen fin de semana. Igualmente, un saludo a tu auditorio, nuevamente.